¿Qué tal? En esta oportunidad voy a presentar el portafolio evolutivo de Temple Grande. Siguiente. Voy a comenzar hablando sobre una pequeña introducción. Temple Grande nació en Massachusetts, Estados Unidos, en 1944. Ella es una zoóloga muy reconocida, científica y docente. Ella tuvo muchos aportes en el estrato ganadero y también con respecto a entender cómo funciona el TEA. Ella si bien tuvo una infancia complicada dado a su diagnóstico, luego a través de su adolescencia y adultez emergente pudo desarrollarse de manera correcta. En este caso vamos a estudiar lo que es su desarrollo humano a través de las diferentes teorías. He elegido 3 escenas fundamentales. Una de ellas, lo que es el principio del ciclo vital, el desarrollo infantil temprano. Temple tenía una dificultad con el lenguaje que logra superar gracias a la ayuda de su madre, y vemos que acá ella desarrolla habilidades cognitivas, pero sociales y emocionales, gracias a este fortalecimiento de su madre, que no las tenía, porque ella es diagnosticada a los 4 años de TEA, donde todavía no hablaba, pero sí tenía un bastante desarrollo simbólico, que Piaget considera que sí había pensamiento, aunque no hubiera lenguaje. Siguiente. Luego he elegido la escena de la adolescencia, donde voy a tocar el tema de la plasticidad neuronal. En esta época, los adolescentes pasan del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Temple, dificultada por su TEA, le cuesta más entender las ideas abstractas, pero retada por su docente, logra captar lo que es cómo funciona la perspectiva a través de un proyecto que le brinda su docente. Entonces ahí vemos cómo, si bien dado la TEA no tiene las redes neuronales para comprender completamente los conceptos abstractos, ella puede, gracias a la plasticidad neuronal, desarrollar nuevas redes neuronales que le van a permitir entender este concepto. Siguiente. En su adultez emergente, ella también elegí la escena que toca sobre el proceso de adaptación e integración en su vida universitaria y en su vida laboral. Acá Temple nuevamente presenta varias dificultades socioemocionales, principalmente porque le cuesta interactuar con sus pares como le pasaba en la adolescencia, pero igual logra involucrarse en la universidad con las personas necesarias que le aportan un crecimiento a su desarrollo. Y según Erickson, ¿no? Esto se va a relacionar con un tema de intimidad, de aislamiento, porque ella encuentra su propia identidad que ya fue forjando en su adolescencia, para no aislarse completamente, sino integrarse a una sociedad. También se va a evidenciar una consolidación de identidad base versus su confusión de roles. Eso es un tema laboral, porque ella logra darle la vuelta a varias situaciones para poder integrarse en un mundo en el que tal vez había mucha misoginia, y mucha discriminación por su TEA, pero a pesar de ello ella logra integrarse en este ámbito y superar estas dificultades que se le presentan. Siguiente. Ahora voy a ahondar un poco más sobre el desarrollo evolutivo de las escenas que he mencionado en la infancia temprana, en la infancia tardía, en la adolescencia y en la adultez emergente. En la infancia temprana vemos que Temple va a tener dificultades en el desarrollo socioemocional y en el lenguaje, pero estas dificultades se ven superadas gracias al apoyo y estimulación de su mamá y de su tía y su comprensión. Entonces entendemos cuán importante es la familia y los soportes sociales para poder crecer y desarrollar estas facultades, aun cuando el proceso de desarrollo no se ha dado con normalidad según las teorías presentadas. En la infancia tardía vemos cómo Temple, aún a pesar de tener estos temas socioemocionales, igual que la adolescencia, porque no se entiende con sus pares, logra pasar ambas etapas porque ya empieza a analizar de manera concreta las cosas, tiene un desarrollo simbólico bastante fuerte con el tema de las imágenes, y en la adolescencia logra estructurar los conceptos concretos a los conceptos abstractos, ¿no? Tiene un pensamiento visual que se refuerza. Entonces, de Erickson vamos a entender que está pasando bien por la etapa de identidad de confusión. Finalmente, en la etapa del caso emergente, lo mismo. Vemos según según Erickson, según Vygotsky, cómo también va a pasar estos procesos y desafíos sociales, logrando encontrarles una solución. Siguiente. Ahora vamos a aplicar estas teorías puntualmente entendiendo a Vygotsky, Erickson y Piaget. Lo mismo, ¿no? Según Vygotsky, en la infancia ella va a tener una mediación social dada por su mamá y su tía. Según Erickson, va a corresponder a una etapa de confianza y desconfianza, donde ella va a entender que no es inferior, al contrario, tiene la capacidad para poder desarrollarse de manera normal. Desde Piaget va a entrar en una etapa preoperatoria, que Piaget considera que aunque no haya habla, pero sí hay pensamiento simbólico. Eso significa que hay pensamiento íntegro, ¿no? Porque ella sí sí vemos que ella interactúa con juguetes y demás. Ahora, la siguiente
vamos a ver sobre su plasticidad de desarrollo en la adolescencia. Lo mismo, desde Vygotsky vamos a ver que ella usa herramientas cognitivas donde su mediación externa no va a depender de la manera en que va a resolver los diferentes problemas que se le presentan. Desde Erikson hay una laboriosidad versus inferioridad, al igual que en la infancia. Acá ya también ella, a través de su trabajo, va a darse cuenta que para nada tiene capacidades inferiores, todo lo contrario. En el caso de Piaget, ya también va a haber una transición de pensamiento concreto a abstracto, entendiendo mejor las ideas abstractas las ideas abstractas como tal. Siguiente. Desde Vygotsky, ahora en la etapa de su adultez emergente, en esta escena voy a evaluar lo que es desde Vygotsky, Erikson y Piaget, nuevamente estos autores, ¿no? Ahora, desde Vygotsky vamos a entender que hay un proceso de internalización de herramientas cognitivas donde no van a depender completamente de la mediación externa, ¿no? Más o menos similar que en su adolescencia. En Erikson igual, esta etapa ya también va a haber una confianza porque ya creó identidad, entonces ya tiene que generar más confianza versus la desconfianza que puede sentir tras enfrentar estas situaciones conflictivas que se le dan. En Piaget ya también vamos a entender lo que es el integridad-based aislamiento. Esto es importante porque ella logra encontrar las herramientas necesarias para integrarse a una sociedad sin volverse a aislarse a pesar de su TEA. La siguiente. Los resultados relevantes. En familia, sistema educativo, contexto histórico y oportunidades de inclusión. La familia, vemos lo importante que es el aporte y el soporte familiar para que haya un desarrollo humano, cognitivo, emocional y social en buenas condiciones. El sistema educativo, si bien en la Biblia vemos que Temple no tiene un sistema educativo que la comprende y donde sufre bullying inclusive porque no tiene interacción con sus pares, a pesar de ello, ella logra superarlos porque también encuentra docentes que la pueden apoyar y a desarrollar sus capacidades sin necesidad de que se aísle. En el contexto histórico, Temple estaba pasando un contexto interno bastante complejo, donde la discapacidad como el TEA en ese entonces se veía como algo que de un formato médico rehabilitador, ¿no? Un modelo médico rehabilitador donde ya directamente el TEA tenía que ser internado y de manera psiquiátrica, ¿no? Y la oportunidad de inclusión, lo mismo. Con su TEA había mucha discriminación dado su discapacidad. Siguiente. Como una reflexión final, podemos entender que a pesar de la discapacidad de Temple, gracias al desarrollo, no tanto de un modelo inspiracional, sino del desarrollo humano, y aunque no siguió los procesos normales, ella por sus diferentes estímulos que tuvo de paternales, sociales, educativos, pudo desarrollarse y formarse como una gran científica sin tener dificultades. Es interesante cómo le cuestionan al final de la película que si ella era madre, y ella no era madre, ella era paciente de TEA y cómo se había curado. Ella no se curó, ella solamente desarrolló sus capacidades de tal manera que la plasticidad neuronal, entre otras, le ayudó a forjarse como una gran profesional científica. Entonces es interesante cómo esta película nos aporta información para la psicología y para otros campos y poder entender que el desarrollo humano es complejo, pero si lo evaluamos desde un inicio, podemos entender de mejor manera a una persona y ayudarla y darle soporte a poder enfrentar de mejor manera su adultez emergente. Por favor, siguiente. Eso sería todo. Muchísimas gracias.